La escupieron del mundo, un hombre la recogió del barro. ¿Qué harías si te encontraran desangrándote en el bosque? La noche olía a lluvia antigua y a hojas rotas. El pueblo detrás de ella brillaba con cristales y cuchillos, miradas que descartaban, palabras que pesaban como piedras. Ella había sido un hombre importante allí, con vestidos que hablaban más alto que su voz, hasta que una palabra, una acusación, un rumor, la hizo invisible. La comunidad que antes celebraba sus risas la convirtió en sombra. La humillación no fue un acto, fue un coro, padres que desviaron la mirada, vecinas que señalaron, hombres que rieron. La etiqueta que le pusieron era más afilada que cualquier cuchillo. La señalaron como culpable de algo que ni siquiera podía decir en voz alta sin sentir náuseas. La expulsaron de su casa con demasiada gentileza. Caminó. La falda desgarrada le raspaba las piernas como recordatorio del juicio. La noche cerró sus manos alrededor de su pecho, el frío mordía y las gotas le traían la fragancia del musgo y de la tierra, algo que no había olido desde niña. Cada paso fue una repetición de lo que ya le habían dicho, no perteneces. El dolor comenzó como un rumor en el costado y creció, caliente y rojo, hasta que la sangre descubrió la verdad que su boca no pronunciaba. No era solo la herida, era la vergüenza que la convertía en algo permeable, un cuerpo que la sociedad podía descartar. Los árboles eran gigantes con ojos mudos. Ella se apoyó en un tronco, jadeante, y el mundo se deslizó en imágenes fragmentadas, un soplo de viento con olor a madreselva, la risa de una amiga que la miró con desprecio, el brillo de un anillo que ahora parecía un látigo. La sangre se mezclaba con la tierra, con el olor a hojas húmedas, formando un dibujo que decía, fui herida aquí. Sentía que cada gota era un entierro de lo que fue su vida anterior. Entonces, un crujido, pasos que no eran los del bosque ni los de los que la habían expulsado. Un hombre apareció como una fisura en la penumbra. No venía con luces ni con preguntas de curiosidad morbosa. Venía con manos ásperas y lentas, con un silencio que no exigía explicaciones. Su ropa llevaba el olor de la leña y del jabón barato, su piel era del color de la tierra. Tenía una mirada que no juzgaba por vestidos rotos ni por rumores. Su presencia fue la promesa silenciosa de que otra forma de pertenecer era posible. Ella quiso huir porque las costumbres le enseñaron a creer que la única salida es desaparecer. Pero la sangre la ató a la tierra, la debilidad le dio permiso para ser vista. Él se arrodilló sin prisa, con los ojos bajados para no invadirla. Su voz, cuando habló, fue un hilo, no te muevas. No preguntó quién la había hecho esto, ni por qué estaba allí, simplemente sostuvo su mano con firmeza y la cubrió con la camisa que llevaba a la espalda. Sus dedos habían de tener el flujo, como si hubieran practicado con heridas menos visibles. El bosque sonó, gotas, ramas, el viento limpiando la pena de las hojas. Él olía a campo y a esperanza contenida. Ella olía a hierro y a miedo. Intentó hablar y su voz no fue más que un animal asustado. Él no la miró con lástima, la miró como quien descubre un objeto roto y sabe que puede repararlo con paciencia. Con dedos callosos le cercó la herida, la ató con un trozo de su propia camisa. Hubo un gesto que cambió la dirección de su pensamiento, él recogió, con la misma delicadeza con que se recoge una flor herida, un pequeño relicario que había quedado oculto entre su ropa. La miró con curiosidad, como si el objeto dijera algo que su boca aún no podía. ¿Cómo te llamas?, soltó él, pero era una pregunta hecha para aliento, no para interrogatorio. Ella no respondió. Lo único que pudo ofrecer fue un nombre que sonó a sorpresa en su garganta y a vergüenza, Lucía. Él asintió como si eso fuera suficiente y, sin más ceremonia, la cargó. Sus brazos la sostuvieron no como un trapo, sino como alguien que guarda un secreto valioso. Ella sintió el calor de su cuerpo que no le exigía el porqué de su deshonra. Fue la primera vez en semanas que pudo bajar la guardia. Mientras caminaban hacia donde la oscuridad era menos agresiva, el pueblo quedaba atrás con su constelación de juicios. El hombre no la obligó a explicar su caída, la cubrió con un silencio que sabía a casa. A mitad del camino, en un claro perfumado por el pino, hubo un instante en que Lucía pensó que todo eso era un sueño, sangre, manos que curan, un desconocido que no mira con hambre sino con cuidado. Allí,
bajo la bóveda de ramas, ella cerró los ojos y permitió un pensamiento prohibido. Quizá todavía existe dignidad fuera de las manos que la arrojaron. Si este momento te toca, escribe corazón en los comentarios. Llegaron a una cabaña que parecía haber nacido de la tierra, madera ennegrecida por el tiempo, humo que dibujaba mapas en el cielo, una puerta que crujía como quien abre paso a una nueva posibilidad. Dentro, la luz era de lámpara y de brasas, el aire olía a pan, a tomillo, a algo que prometía curación. Él la dejó recostada sobre una manta doblada con cuidado y se movió con una precisión que hablaba de una vida de hacer cosas con manos que comprenden. No había preguntas que avergonzaran, no había miradas que reclamaran su precio. Había, en cambio, una decisión tácita, la cabaña era un territorio donde su pasado no tenía acceso. Ella miró alrededor, una mesa con tazas, un bastón apoyado en la pared, fotos en blanco y negro que mostraban a un hombre más joven junto a un perro en una costa lejana. Un calendario con la fecha de cosecha. Todo parecía pequeño y humilde, pero tenía una estabilidad que la llenó de una sensación extraña, casi infantil, la posibilidad de permanecer. No obstante, su cuerpo no olvidó la amenaza. El dolor le recordaba que la vida podía ser arrancada en un instante. El hombre movía con cuidado un frasco con agua hervida y unos paños limpios. Le lavó la herida con una ternura que no pedía gratitud, solo atención. Sus palabras fueron pocas, como las de alguien que entiende que las historias no se resuelven con explicaciones. Aquí puedes quedarte esta noche, dijo. No ofreció promesas grandilocuentes, no declaró salvación, ofreció lo que tenía: techo, fuego, manos capaces de sanar. Ella quiso rechazar la oferta por costumbre, por orgullo lastimado. ¿Cómo aceptar un hogar de manos que no pertenecían a su mundo? ¿Cómo confiar en quien no conocía sus pecados? Pero la sangre le hacía entender que, a veces, la dignidad se reconstruye en actos simples: un paño limpio, una conversación sin juicio, la certeza de que alguien permitirá que duermas sin hacinas de recuerdos que te devoren. Cuando la mirada del hombre se cruzó con la suya, no vio vergüenza, vio a una mujer rota a la que no quería dejar en el frío. El gesto que selló la noche fue pequeño y profundo. Él le pasó una taza con sopa humeante. Sus manos encontraron las de ella al tomarla y hubo una transmisión silenciosa de algo que ni el pueblo pudo arrancar: el derecho a ser cuidada. En ese toque, Lucía reconoció algo que no esperaba admitir: había otra forma de ser protegida que no exigía fingir perfección. La cabaña, con su luz temblorosa, se cerró como una concha alrededor de los dos. Afuera, el bosque seguía siendo testigo. Adentro, se tejía el inicio de un nuevo relato. Ella no sabía aún si la vida que había conocido quedaría atrás para siempre, pero por primera vez desde que la escupieron del mundo, sintió que alguien la recogía no para exhibirla ni para señalarla, sino para sostenerla mientras aprendía a respirar de nuevo. La decisión de no preguntar el pasado y de tender la mano hacia un futuro sin promesas ruidosas fue, en sí misma, la primera revolución. Esa noche, mientras una vela dibujaba sombras en la pared, Lucía cerró los ojos con el ritmo irregular de quien se rinde a algo incierto pero necesario. Afuera, el bosque respiraba; adentro, un hombre en silencio y una mujer desangrada iniciaban el primer acto de una historia que ninguno de los dos imaginó terminar en lo que vendría. Una herida puede enseñar a escuchar. ¿Qué harías si alguien te ofreciera refugio sin pedir cuentas de tu historia? Por la mañana, el humo ascendía en espiral perezosa hacia un cielo que todavía olía a lluvia. Dentro de la cabaña, la luz de la vela había dejado un surco tibio en la pared. El crujido de la madera y el latido de una respiración constituían la banda sonora de un reducto improbable. Mateo se movía con una economía de gestos aprendida por los años, recogía agua de la caldera, hervía hojas que olían a menta y eucalipto, limpiaba con cuidado la herida en el costado de Lucía. Sus manos hablaban cuando su boca callaba, cada roce era una frase, cada pausa un reconocimiento de que el silencio también puede ser una promesa. Lucía observaba. Al principio, la desconfianza era un telescopio que agrandaba cualquier sombra. Vio en él la dureza de quien sabe plantar árboles en su propia soledad, vio también la calma con la que limpiaba la sangre seca, como si despegara algo que llevaba años adherido. La herida no era solo carne,
era todo un archivo de humillaciones. Con el agua tibia, las costras cedían y reaparecía la sensación de desamparo. Pero Mateo nunca preguntó. No buscó nombres, no exigió explicaciones. Le ofreció una colcha, un cuenco, la certeza simple de que alguien sostendría su peso hasta que pudiera volver a ponerse de pie. ¿Te duele?, preguntó él, al fin, con voz grave y corta. Mucho, respondió ella, con la honestidad de quien ya no puede fingir. Él asintió como quien acepta un hecho del clima. Luego, poco a poco, le contó historias en fragmentos, la vez que perdió una cosecha entera por una niebla temprana, la mujer del río que le enseñó a coser, la noche en que un perro le siguió hasta la cabaña y se quedó. Nunca pronunció la palabra soledad como quien la declara, sino que la ofreció en pequeñas piezas que, al unirse, construyeron una casa. Los días se deslizaron con la violencia calma de lo cotidiano que repara. Lucía aprendió a encender fuego, a barrer la tierra que se incrustaba en las botas, a leer las señales del tiempo en el conocimiento de Mateo. Él, por su parte, parecía curvarse hacia ella con una paciencia que desactivaba su propia vergüenza. La voz que más temblaba era la de ella. Cada vez que intentaba hablar de lo que la había expulsado del pueblo, su garganta se cerraba como una mariposa herida. Había momentos en los que los recuerdos regresaban en ráfagas y ella los dejaba pasar como si fueran pájaros migratorios. En un atardecer, cuando el perfume de los pinos se espesaba y la niebla empezaba a robar los contornos, Lucía salió a juntar leña. Los árboles respiraban en silencio, el bosque era una congregación que no juzgaba. Desde la sombra, llegó un murmullo, voces, botas sobre la hojarasca, el timbre bajo de hombres que conocían la geografía del rumor. El pueblo no tardaba en recordar lo que había tratado de enterrar. No necesitaban un motivo para buscar. La indignación ajena es un imán que atrae a quienes quieren ordenar el caos ajeno con sentencias fáciles. Ella lo sintió antes de verlo, un tirón en la vena antigua que la había empujado a huir. Se escondió detrás de un tronco, tratando de que su respiración fuese un secreto. Mateo apareció a su lado sin ruido, colocando una mano sobre su hombro. Fue un gesto que no pedía permiso y, sin embargo, era la oferta más íntima, un territorio donde la historia no era el mapa que definiera sus pasos. No te quedes, susurró ella, con la voz afilada por el miedo. Si me ven, te arrastrarán conmigo. Él negó con la cabeza, y la negación fue tan firme como un muro. Su silencio respondió con actos, guiñó hacia el sendero que rodeaba la cabaña, recogió 2 mantas y dejó señales pequeñas que podrían confundir a quien buscara. Fue su manera de decir, te cubro. Esa noche llegaron las voces al filo del bosque. Alguien había hablado demasiado en la taberna, una mujer había recordado un agravio y el espíritu del linchamiento se avivó. Llamaron al alcalde para que pusiera orden y con él vinieron 2 hombres de mirada dura. No golpearon aún. La comunidad se alimentaba del rumor como si fuera una hoguera a la que echar ramas. Querían respuestas, nombres, culpables. Querían restaurar la tranquilidad cómoda de la que Lucía había sido expulsada. Mateo salió al claro para hablar con ellos. Su figura recortada contra la niebla tenía la contundencia de quien conoce el valor de no hacer ruido pero se mantiene firme. Habló poco. Dijo que la cabaña era suya, que no protegía a forajidos, dijo que nadie había pedido ayuda en su puerta. Sus palabras buscaban evitar el choque, suavizar el filo. Pero en el pueblo, el rumor necesitaba un nombre para saciarse y el alcalde, que siempre temía más a la opinión pública que al deber, prometió revisar. Se marcharon con promesas que olían a nada. Al alejarse, un hombre más joven y conocido por su suavidad falsa se quedó mirando hacia la cabaña con un interés que iba más allá de la curiosidad. Era alguien que había conocido a Lucía antes, un rostro que traía consigo la memoria de su humillación. El encuentro con él dejó a Lucía palpitando. Ese nombre, susurrado por otros, reabrió un archivo que ella había intentado sellar. Los días siguientes, la sombra del pueblo se sintió más pesada. Llegaron cartas, algunas con palabras amables enmascaradas, otras, anónimas, con advertencias. La tranquilidad lograda con tanto esfuerzo se fracturó en pequeñas líneas. Lucía comenzó a despertar con sudores fríos, la herida física curaba, pero la interna se reabría con cada rumor.
La noche en la que decidió marcharse fue una de esas en las que la luna no quiso alumbrar. Empacó en silencio un puñado de lentejas, la quimera de una bufanda, la foto de su madre escondida entre las telas, y salió hacia el bosque tratando de no despertar la compasión que la ataba. Mateo notó su ausencia al amanecer. No gritó su nombre. Caminó por el sendero con la claridad de quien no pregunta por qué, sino que actúa. La encontró al borde del arroyo, con los dedos hundidos en el frío, la respiración entrecortada y la quimera en los ojos. Lucía se levantó para alejarse, pero las piernas le fueron traicioneras, la historia del cuerpo que había soportado tanto se impuso con la fuerza de la fatiga. Cayó. El agua le lamía los vestidos como si quisiera llevarse la culpa. Quédate. No fue una súplica, ni una orden, fue un verbo transido de la verdad más pura que había conocido, la oferta de permanecer. Entonces Mateo hizo algo aún más simple, la limpió, le enjugó las lágrimas con la misma pañoleta que había usado para la herida y le dejó su abrigo impregnado de su olor a leña y a salvia. Fue un gesto simbólico, un abrazo convertido en prenda, que hablaba de hogar. Dentro de la cabaña, mientras la lluvia comenzaba a dibujar mapas en la ventana, Lucía lloró por primera vez no por la humillación, sino por la extenuación de haber tenido que protegerse siempre. Mateo encendió la vela y la sostuvo en su mano por un momento, como quien deposita la luz en algo frágil. No prometió justicia, no ofreció salidas grandilocuentes, ofreció lo que estaba a su alcance, compañía, cuidado, la decisión cotidiana de sostener. En la penumbra, Lucía pensó en la primera revolución que había elegido la noche que él la recogió, no preguntar el pasado, aceptar el presente. Pero ahora el pasado tocaba la puerta en forma de voces, cartas y miradas. La elección de quedarse, o la de marcharse, ya no sería solo suya. Había una batalla silenciosa en el horizonte, de un lado, la memoria que quería arrastrarla, del otro, la posibilidad de construir una familia no por sangre sino por elección. Antes de dormir, Mateo dejó su mano sobre la frente de Lucía como se deja una bandera sobre una promesa. Su silencio, nuevamente, dijo más. Ella, con la respiración aún temblorosa, comprendió que la curación no sería una línea recta. Sería un sendero con piedras y ríos, con días de calma y noches de alarma. Pero en la cabaña, con la leña chispeando y el bosque siendo testigo antiguo, había nacido algo que el pueblo no podía designar con un solo insulto ni aplastar con una orden. A la mitad de la historia, si esto te tocó, escribe una palabra, coraje. Al fondo, más allá de la puerta, una figura anónima observaba desde la oscuridad un detalle que había cambiado todo, la costura en la bufanda de Lucía, un patrón que conectaba con alguien del pasado. Era la primera hebra que empezaba a atar las dos vidas a algo mayor que ellas mismas. Y mientras la noche se extendía, la cabaña guardaba dos cuerpos, una vela y una nueva resistencia que se cosía día a día. A la mañana siguiente, la cabaña se despertó con el olor a pino mojado y el humo que se colaba en hileras ligeras por la chimenea. La vela se había consumido hasta una lágrima de cera, la bufanda de Lucía descansaba sobre la mesa, mitad arrugada, mitad guardando secretos. En la puerta, la figura que había observado desde la oscuridad apoyó la mano en el marco como quien busca sostener una verdad demasiado antigua para sí misma. No quería molestar, dijo la mujer, su voz era un trazo áspero de siglos. Pero esa costura, la conozco. Mateo se incorporó con la torpeza discreta de quien aún prueba límites, protector por instinto, hombre de pocas palabras. Lucía, a quien la noche había dejado con un hilo nuevo de calma en el pecho, alzó la bufanda. La costura formaba un patrón en zigzag, una puntada que no era costumbre del pueblo, sino de una máquina que solo una persona, años atrás, había traído a la ciudad. La mujer sonrió con la memoria de los dedos y sacó de su delantal un retazo envuelto en papel. Era un pedazo de tela con el mismo patrón, y dentro, una pequeña fotografía que el tiempo había descolorido pero no borrado, una niña con los ojos del color del bosque y la sonrisa de Lucía. La hice yo, dijo. La cosí para Elena Serrán, la niña que desapareció hace 20 años. Su madre me pagaba con pan y miedo. Yo guardé una costura, un trozo, por si alguna vez la veíamos otra vez. El silencio en la cabaña se volvió algo pesado,
como el hielo sobre un río a punto de romperse. Lucía sintió el pulso en la garganta, un tambor que marcaba lo que no podía negarse, la fotografía, las facciones, una herencia que no había pedido y que ahora golpeaba a su puerta. Afuera, el pueblo se despertaba con un rumor que no sabían todavía cómo nombrar. La noticia viaja en voz de mujeres que lavan y en pasos de hombres que van al molino, llega, como todo lo que tiene fuerza, antes de que llegue la verdad ordenada por los poderosos. ¿Qué significará eso? Susurró Lucía, la palabra pequeña como una bandera que no sabía plantar. Mateo tomó su mano y, con su voz corta como siempre, dijo, significa que no estás sola en esto. La mujer, que se llamaba Amalia, les contó a medias historias que olían a cajones cerrados. La familia Serrán tenía una casa con balcones y un jardín que los niños del pueblo miraban con el hartazgo de la hambre. La niña Elena había sido vista por última vez en el otoño de la discordia, y luego la palabra escándalo se había hecho murmullo y pistón que empujó a algunos a mirar para otro lado. Amalia había cosido la bufanda de Elena para que no la llamaran por nombre. Alguien, entre las sombras de la casa grande, había roto la certeza del pueblo. La revelación no era solo un hecho, era un corte que abría la costura de una vida tejida con mentiras. El pueblo, que se alimentaba de etiquetas, pidió explicaciones. Los hombres con camisas limpias y discursos armados decidieron que esa historia debía quedar en el lugar que más les convenía, la oscuridad. A la tarde, el tribunal improvisado del rumor se instaló en la plaza. Un grupo de mujeres empezó a gritar nombres, y entre ellas algunos que hasta entonces habían alabado la apariencia de los Serrán comenzaron a mirar con la perturbadora sensación de tener una mancha en la memoria. ¿Qué prueban con una foto vieja y una costura?, dijo, con la arrogancia de quien cree que todo puede comprarse. Antes de que Mateo respondiera, Lucía se adelantó. Sus palabras fueron pequeñas, talladas por noches de dolor y una nueva respiración. Que fui vista, que fui tocada por manos que no quisieron cuidarme, que tengo nombre, aunque a usted le convenga borrarlo. El pueblo se movió, como un lago que cambia de reflejo cuando el viento lo atraviesa. Algunos apartaron la mirada, otros la buscaron con la curiosidad que regresa cuando algo se asemeja a justicia. La escalada fue rápida. Los Serrán negaron, el alcalde juró que la fotografía era una falsificación y que Amalia era una difamadora. Un joven, sobrino del alcalde, intentó empujar a Mateo. La reacción de Mateo fue simple, su mano se posó en el hombro del joven, firme y sin odio. No vine a pelear, dijo Mateo con voz plana. Vine a que la gente escuche. Eso bastó para inclinar la balanza. Porque cuando el agresor espera miedo, el gesto de calma lo desarma más que la fuerza. Amalia lloró en público, y esas lágrimas no eran de debilidad sino de confesión. Contó cómo la costura había sido hecha aquel día, cómo el señor Serrán había cerrado puertas, y cómo, en su temor, ella había guardado pruebas en vez de palabras. Un viejo del pueblo que había sido carpintero sacó una caja con papeles, cartas que nadie había leído en años. Entre ellas, la postal de una tía de Elena que hablaba de una niña que se parecía a un retrato guardado en la finca. Las piezas empezaron a encajar como ramas que buscan su otro extremo. La justicia, la social, no siempre llega con sello y toga. A menudo es una acumulación de pequeñas verdades que no pueden ser ya ocultadas. El alcalde tuvo que responder en el tribunal de su propia vergüenza. Los Serrán vieron desmoronarse la posibilidad de continuar su autoridad sobre vidas. No hubo venganza cruel, no hubo linchamientos verbales que besaran la sangre con odio, hubo, en cambio, una exposición de la mentira y la reparación lenta que exige el pueblo. Lucía decidió que el pasado no la definiría por completo. Reclamó derecho a su nombre, a su historia y a la dignidad que había sido usurpada. Mateo la sostuvo, no con fanfarria, sino con actos. Construyó una puerta más segura en la cabaña, enseñó a los niños del lugar a pescar y, en las tardes, aprendieron a coser sobre la mesa de la cocina. La bufanda quedó como objeto sagrado, no por la costura que probaba su origen, sino por la hebra de verdad que unió a quienes quisieron sostenerla. Me quedo porque aquí encontré algo que no se compra ni se vende. Encontré un hogar hecho de elección. Años después, la cabaña se transformó en una casa con puertas abiertas.
No era riqueza lo que adornaba sus paredes, sino la presencia de niños riendo, de mujeres que llegaban con las manos exhaustas y encontraban té caliente y la palabra justa. En la galería colgaban bufandas y mantas hechas por las mismas manos que antes cosían a escondidas, cada una llevaba una puntada distinta y cada puntada contaba una historia. Mateo envejeció con la serenidad de quien aprende a escuchar el latido de otros. Lucía se convirtió en una mujer cuyo nombre resonaba no por el escándalo que la trajo, sino por la manera en que enseñó a convertir la herida en lección. Juntos impulsaron un refugio donde se enseñaba a defender la dignidad sin violencia, a hilar la vida aunque las manos temblaran. En la plaza, una placa pequeña recordaba una frase que Lucía había dicho el día que la fotografía salió a la luz: la verdad no pide permiso para sanar. Los niños corrían alrededor de la placa, sin entender del todo, pero sintiendo que allí había algo que valía la pena cuidar. Si esto te tocó, escribe una palabra: coraje. La última escena es simple como una promesa cumplida: la cabaña al atardecer, la chimenea que suelta anillos de humo como si fueran recuerdos que se van quedando, y la bufanda sobre la mesa, ya sin ocultos, ya celebrada. En la distancia, el bosque escucha y guarda, cómplice. El pueblo aprende, a trozos y a golpes, que la dignidad no es un lujo, es el hogar que uno elige construir cada día. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, coméntame desde donde la ves y suscríbete, porque hay muchas historias como esta esperando para ser contadas.